sea, tienes una línea que va por el lado de los temas de salud pública, si se quiere, que claramente tenemos mucho más que hacer. Tienes otra línea de trabajo que tiene más que ver con directamente la inserción de la mujer en el mercado laboral y las facilidades que tú le das a esas mujeres para que trabajen. Tengan o no tengan hijos, bueno, y en particular si los tienen. O sea, pero salir a trabajar con un hijo chico es difícil. Pero es difícil y en algunos casos también hay gente que te va a decir que no es aconsejable porque es bueno que la mamá lo cuide en el fondo. Pero si una mamá quiere salir a trabajar, hoy día no es trivial qué hace. O sea, ¿a quién se lo deja? ¿En qué jardín? ¿En qué al marido sala se lo cuna? debería dejar también, o al marido, ¿no? que no está. Si es que está o si es que no está trabajando, ¿te fijas? Pero no hay muchas facilidades para que esa mujer salga a trabajar. Ahora, y si a eso tú le sumas también el componente territorial que mencionábamos un poco antes, es más complicado aún porque además tú estás físicamente lejos de donde están la mayor cantidad de ofertas laborales. O sea, si tú además de ser mujer y además de tener un hijo pequeño, vives en un barrio que tiene mala conectividad y que está lejos de la pega, o sea, las posibilidades de que tú trabajes son naturalmente muy bajas. Y es bien difícil culpar a esa mujer y decir que esa mujer es floja. Sí, claro, tiene mucha pega, está en la casa y está lejos de cualquier otra cosa. Tiene bien pocas posibilidades de incorporarse. ¿Cómo solucionamos lo de la territorialidad? De hecho, ayer cuando hablábamos con Tomás Recart nos decía que el eslogan, en vez de ser educación gratuita y de calidad, debería ser educación gratuita y de calidad en mi barrio. Claro. Porque no sacáis nada con tener liceos de excelencia si hay que viajar 2 y 3 horas. Exacto. ¿Tú cachai más o menos cuánto se tiene que mover una persona si quiere tener un mejor futuro, por ejemplo? ¿De cuántos son los viajes? ¿2 horas, 2 horas y media? O sea, un viaje desde el final, en Son los Morros, en San Bernardo, en el Bosque, en Puente Alto, puede estar 1 hora y media, 2 horas hasta llegar al centro, dependiendo del nivel de congestión del día. Ahora, tampoco es que todos tengan necesariamente que ir al Instituto Nacional y encontrar una pega en el centro para salir de donde estás. O sea, eventualmente hay espacios que están un poco más cerca, pero son relativamente menos. Y parte de la solución va... A ver, creo que el enfoque, probablemente lo que conversaron con Tomás ayer, él va desde la educación, ¿cierto? Sí. Y él, a diferencia del ministerio, okay, yo creo que lo hace bien, él le pone el apellido. Él dice, buena educación y de calidad en mi barrio, en mi lugar. Y parte del problema está en que acá llega el Ministerio de Educación, por un lado, haciendo políticas que son bien generales, ¿ya? Llega el Ministerio del Trabajo, haciendo políticas de capacitación y inserción laboral que también son generales. El único que tiene un carácter un poco más territorial es el Ministerio de Vivienda, pero que por cierto no conversa con los dos anteriores al momento de hacer sus intervenciones en el territorio, o conversa mucho menos de lo que debiera. Disculpa, ¿me podías explicar cuál es la diferencia entre general en oposición a territorial? Cuando un ministro del Trabajo hace políticas generales, ¿a qué te refieres? ¿Y por qué esas políticas generales no son territoriales? Porque tú puedes hacer, por ejemplo, hoy día existe el subsidio del empleo joven, okay, ¿ya? Que es un porcentaje del sueldo que se premia al trabajador joven que se inserta en el mundo laboral. Ahora, eso es para cierta edad y para hombres y mujeres del tramo de edad que le corresponde. Y punto. No hay ninguna diferencia, el subsidio no es más grande para los jóvenes que viven en ciertas comunas versus otras, en las comunas que están más rezagadas versus otras. Okay. Tampoco tienes políticas en el sentido de que los empleadores que se ubiquen en ciertas zonas tengan algún beneficio, algún incentivo para instalarse ahí o contratar gente de ese lugar en particular. Okay. O por ejemplo, vinculados a... Hay temas vinculados a la reinserción después del estado en prisión, por ejemplo. O sea, incentivos a contratar trabajadores que vienen saliendo. O sea, ese trabajador que sale, de hecho, al contrario, le es muy difícil encontrar pega. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes, queda manchado. Entonces es muy complicado volver a entrar. Y hay gente que postula que uno quizás debiera entregar subsidios o programas especiales de capacitación para que los contraten, porque esa es la mejor manera de que no vuelvan a caer. Perfecto. ¿Y eso funciona? O sea, funciona en la medida en que tú trabajes las cosas integralmente. Nuestras políticas públicas en general funcionan por silos. Funcionan separados. ¿Y por qué pasa eso? Porque pareciera que es algo que se repite en varias partes. ¿Qué es lo que crees tú que deberíamos mejorar? O sea, yo estoy cachudo un poco de por qué pasa. Me tocó estar en una par de conferencias ahora por temas de Naciones Unidas y la discusión de temas urbanos y territoriales, y en parte todos tienen el problema, todos los representantes de todos los países con los que hablé tienen el problema de que los ministerios, transporte, obras públicas, vivienda, los alcaldes actúan todos por separado sin coordinarse. Okay. En todas partes, una cosa insólita. Ahora, acá en el problema de los ninis en particular, tú tienes los ministerios que son de infraestructura, casas, calles, micros, metros,
y los ministerios que trabajan los temas de capital humano, que son el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación o eventualmente el Ministerio de Economía desde el lado de lo productivo. Y todos ellos trabajan muy por separado. Los esfuerzos de coordinación, y yo tengo experiencia trabajando en gobiernos de distintos colores políticos, y si había un continuo, era la dificultad de coordinarse entre ministerios. Es algo que tiene que ver con la condición humana, porque se repite en otros países. Aparentemente, pero incluso tú tenías zonas donde el Ministerio del Interior intervenía un barrio desde una perspectiva de seguridad ciudadana, y su programa terminaba en esta manzana, en esta calle, y de la calle para allá estaba interviniendo el Ministerio de Vivienda por aspectos urbanísticos. Okay. Y dice, bueno, ¿por qué no conversamos un ratito antes y lo hacemos al mismo tiempo? Porque estas cosas están relacionadas. Volvamos al tema de los niños. Entonces, tú decías que el Ministerio de Educación, por ejemplo, venía con políticas generales y no territoriales. Y decías que el Ministerio de Vivienda sí tenía políticas territoriales. Claro. El Ministerio de Vivienda tiene programas de inversión y programas de subsidio para mejorar ciertas áreas. Lo ideal sería que esas intervenciones que hace territoriales las pudiese coordinar con programas de capacitación o programas vinculados al mejoramiento de los colegios que están ubicados en esas mismas áreas. ¿Eso qué significaría en lo concreto? Por ejemplo, ya hicimos aquí viviendas sociales, el Ministerio de Educación sería bastante bueno que nos pusiera un colegio de calidad, ¿eso quiere decir? Claro. Y que llegaran paraderos de micro y que tuviéramos como líneas de buses que pasaran por ahí. Exactamente. Okay. Que tú coordinaras un poco, planificaras un poco mejor la ciudad y construyeras con todos los servicios que esa población requiere y ojalá con la mejor calidad posible. Nosotros hoy día estamos un poco pagando el costo. Hoy día eso se está haciendo mejor que antes. O sea, se ha avanzado mucho, hemos tenido muchos aprendizajes respecto de cómo construir. Pero lo que hicimos, especialmente a fines de los 80, principios de los 90, en términos de construcción masiva de viviendas sociales en zonas segregadas, ¿qué es lo que hicimos? Elegimos zonas que quedaban lejos y como quedaban lejos, el suelo era barato. Porque el suelo era barato y porque también queremos a los pobres lejos, ¿no? Yo creo la gente en situación de pobreza lejos, ¿no? Yo creo que principalmente, los programas, lo que fue la erradicación de campamentos tenía que ver con eso. Un poco sacar campamentos de ciertas zonas y llevarlos a otros lados. Pero eso fue un porcentaje relativamente chico respecto al total de viviendas que se construyeron. Okay. El grueso de viviendas era para familias allegadas y familias que estaban hacinadas. Y se construyó masivamente, muy masivamente, especialmente a principios de los 90. En atención a un problema social evidente y con un problema político también. O sea, eran los primeros años después de la transición, con el riesgo de un golpe de vuelta inminente si es que, por así decirlo, a la concertación de la época se le desbandaba el problema social. Y el tema del acceso a la vivienda y el acceso a la tierra es un problema político relevante. Sí. Entonces la concertación lo que hizo fue construir mucho en estos primeros años. Y privilegió un poco se privilegió la cantidad por sobre la calidad. Y eso era construir mucho, lejos y bien apretado, con poco espacio. Si tú haces el ejercicio un día y te acercas por Google Earth, te empiezas a acercar a Santiago, vas a ver que la zona de Las Condes, Providencia, es como más oscura y la otra zona es más gris. Y eso es árboles. En una zona hay árboles, en la otra zona no hay árboles. Y no hay árboles porque no tienes plata para regarlos, pero también porque no hay muchos espacios para plantarlos. A ver, es interesante que comunas como La Granja, como zonas de Puente Alto, La Pintana, tienen una densidad de personas por kilómetro cuadrado igual de alta que Providencia, siendo que no hay ningún edificio. ¡Wow! Y siendo que pagan impuestos igual que los de Providencia. Exacto. O sea, no tienes ningún edificio y tienes la misma cantidad de gente por kilómetro. Eso solamente es posible cuando las calles son estrechas y cuando las casas están pegadas una al lado de la otra. Y cuando la gente los está patios son apiñada. Exactamente. O sea, tienes zonas son muy densas, muy concentradas, que están relativamente lejos y mal servidas. Hoy día lo que se está construyendo ahora, se está haciendo un esfuerzo importante por construir de manera más integrada, con mejores servicios, con mejores accesos. Pero tenemos un costo, tenemos un stock, un déficit para atrás de zonas específicas que están muy marcadas por la segregación, por zonas que son homogéneamente pobres, mal servidas, distantes de los puestos de trabajo, donde donde no hay muchos buenos ejemplos que seguir, en donde los fenómenos malos del Mini un poco se empiezan a contagiar. Son los casos que tú conoces, es lo que tú ves. Si tú solamente ves casos de un tipo, es más probable que tú sigas ese camino porque no tienes una experiencia distinta. Y además que se produce un círculo vicioso, imagino. Slaven, muchas gracias por venir al Interruptor. Este programa es tuyo, tómalo como una tribuna y te agradezco todo lo que nos viniste a contar.
Dale, muchas gracias por la Nosotros invitación. nos despedimos. Un aplauso para Slaven. Muchas gracias. Y mañana vamos a tener a Luis Larraín. Vamos a hacer un check-in de todas las cosas de las cuales tenemos que estar pendientes y ver quiénes son nuestros enemigos y nuestros amigos. Nos topamos mañana a las 23:59 y si quieres ver los capítulos pasados, anda a nuestro playlist de YouTube donde subimos los programas completos con un día de atraso en el canal de VX. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao. I won't have it any other